la alegría de vivir. Hola, muy buenas noches tengan todos los asistentes. Como saben, mi nombre es Rocío, soy codependiente anónimo y hija adulta y por los siguientes minutos la coordinadora de esta reunión. Sean todos y todas muy bienvenidos. Pues esta es una reunión especial con motivo de la celebración de nuestro 8º aniversario. Estamos felices, estamos contentos, estamos dichosos por este tiempo que un poder superior amoroso a nosotros, con un solo propósito y un solo corazón en recuperación, nos ha permitido estar para ustedes aquí. Para ponernos en disposición, quiero invitarles a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración o la meditación personal, según cada una o a uno así lo prefiera. Un minuto a partir de ahora. Nuestro enunciado de apertura dice de la siguiente manera: somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis y codependencias, seas familiar de un alcohólico y o adicto, no estás solo. Hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas los 36 principios espirituales que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para servicio mundial. Indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad de la cual desees recuperarte, tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos da la tecnología, como una computadora o teléfono celular, mediante la plataforma Free Conference Call. Te invitamos a asistir a las reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo. Ahora tienes alternativa. Pues bien, como les explicaba en inicio, esta es una junta especial de compartimiento, la cual tendrá una duración de 90 minutos. Les comento que está siendo grabada y luego podrán reproducida nuevamente. El objetivo de estas grabaciones es poder compartir el mensaje a quien lo esté necesitando. A continuación, le voy a dar la palabra a nuestra compañera Margarita, quien nos viene a regalar el tema desprendimiento emocional o abandono. Antes de concederle la palabra, quiero indicarles que el compartimiento o el tiempo de exposición, Margarita, es de 45 minutos para desarrollar tu tema y posteriormente se abrirá el tiempo de preguntas y respuestas. Cuando te queden 5 minutos, yo te tocaré la campana. Y entonces en ese momento tú tienes 5 minutos para redondear tus ideas y concluir. Posteriormente las preguntas podrán hacerlas por escrito, levantando la mano o abriendo el micrófono. Y esta reunión concluirá con avisos, oración de la serenidad y la declaración de la responsabilidad. Margarita, el micrófono es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Rocío, y gracias, compañeros, por la oportunidad de darme de compartir este bonito tema, ¿verdad? Desprendimiento emocional o abandono. Me gustó mucho el tema, me gustan todos los temas, ¿verdad? Porque son parte de mi vida el día de hoy, cosa que antes yo no sabía. Y por ejemplo, yo pertenezco al grupo de familia Lanón y también a las de Alcohólicos Anónimos.
Entonces, pero yo me apegué mucho a aprender a, ahora sí que poner en práctica, porque hablar del desprendimiento emocional para mí fue facilísimo hablarlo, ¿no? Y en la práctica, para mí lo más fácil y evidente era el abandono. Abandonar todo porque pues era más fácil y menos dolor, menos preocupaciones y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la agrupación de Al-Anon y me doy cuenta que vengo de una cadena familiar alcohólica, nata, porque en mi rancho, pues ahí todo es normal, unas festividades, sirvan de alcohol y que tome, ¿no? Entonces, somos natos en ese aspecto. Entonces, para mí, nunca había escuchado que el alcoholismo era una enfermedad, mucho menos que la asociación médica lo diagnosticara como una enfermedad, ¿no? Entonces, yo en mi mente, yo decía, ay, esta gente está perdiendo su tiempo aquí, ¿no? En estos grupos, qué cosas, no tienen nada que hacer, 1 hora y media. Y yo viniendo aquí a escuchar a esta gente, o sea, mi negación era tan grande que cuando me di cuenta de que yo estaba sufriendo, pero como la resistencia mental mía era tanto, la negación me ganaba más, pues la negación era la única que existía en mi mente. Entonces yo no quería comprender esa parte, ¿no? Y cuando empecé a trabajar y mucho más, ¿no? Que me decían que hay que desprenderse. En Al-Anon hay un tema que se llama desprendimiento con amor, pero en este caso no es desprendimiento emocional o abandono. Entonces, para mí lo más fácil era abandonar, ¿no? Y el desprendimiento con amor yo no lo conocía. Yo sabía echar madres y que todos jalaran para donde quisieran, ¿no? Porque yo en ese momento yo no estaba en disposición de estar aclarando nada. Y aún todavía me pasa en algunas ocasiones. No es que llegué al programa y ya me recuperé, ¿no? No, la emoción sigue en mí y va a estar en mí hasta que yo me muera. Pero ¿qué hago con esa emoción el día de hoy? El día de hoy yo ya tengo un programa a seguir que ya me hicieron entender y comprender que yo vengo de una familia disfuncional, que yo vengo de una familia con muchos problemas emocionales, que tengo que empezar por mí a trabajar el síntoma, ¿no? del problema. Entonces, que es muy profundo para mí, ¿verdad? En mi caso personal, no es fácil enfrentarme a mí misma. Entonces, cuando yo empiezo a poner en práctica, porque hablarlo es bien fácil, ¿no? Desglosar un tema para mí, eso era facilísimo en esos tiempos que cuando yo llegué, me acuerdo, yo decía, ay, pues si estas nada más leen el libro y ya estuvo, ¿no? Pero el problema era cuando yo llegaba a la casa, porque en la casa estaba mi verdadero trabajo y yo no quería entrarle al trabajo, ¿no? En mi mente yo siempre pensaba, y si me voy y los dejo, y si mejor que hagan lo que quieran, pero yo voy a estar mejor, ¿no? Entonces ahí empecé yo a trabajar, ahora sí que me vi obligada a empezar a trabajar el programa. Y yo duré mucho tiempo sin apadrinamiento. Es uno de los requisitos en el programa de Al-Anon, ¿verdad? De que busque yo una madrina o con quien me guíe, ¿no? Porque yo no tenía humildad para pedir la ayuda. Incluso hasta la fecha hay veces que yo prefiero dejar de hacer un servicio antes de pedir ayuda. Esa es una de las características mías de cómo yo llevaba muy bien el abandono a las cosas en vez de desprenderme poco a poco, ¿no? Entonces, empecé a practicar y pedir ayuda. Y un día me dijo una compañera, ¿no? Que si yo estaba dispuesta a trabajar los pasos. Y en ese tiempo yo no la respetaba, ¿no? Yo no la respetaba como mi madrina. Fue eventualmente cuando ya
empecé yo a como a creer en el programa, porque yo no creía en nada. Yo ya llegué a los grupos como mi último recurso, ¿no? Porque a ver si podían, porque la gente a mi alrededor no cambiaba o no hacía lo que yo quería. Aquí me di cuenta que yo tenía un exceso de control hacia las demás personas, pero hacia mi propia persona, que es lo que el desprendimiento emocional abarca, yo no tenía el control de mí misma. O sea, tenía un descontrol total en mi persona, pero para los demás sabía yo qué ocupaban según yo, ¿no? En mi mente. Según yo, en mi mente, yo decía, esta persona necesita esto. Por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, mi hermana, por ejemplo, mi hermano. Y luego después, a mi pareja, a mis hijos, o sea, a todo mundo yo les sabía la solución, pero menos a la mía, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a meter, ¿no? Y a pedir este apoyo para progresar un poquito en lo que es entrar ahora sí que a mis 3 primeros pasos para poder empezar a ver esa tranquilidad que yo ya miraba en las personas que estaban antes que yo, ¿no? Y yo no quería aceptar todavía. Sí lo veía en las personas, veía los cambios, cómo ellas se controlaban. Por ejemplo, en las reuniones de trabajo había personas que de repente no estaban de acuerdo en algo y pues a mí eso me intoleraba, ¿no? Entonces yo le decía a la persona, ¿por qué no le contestas? ¿Por qué no le dices eso? O sea, siempre estaba yo a la defensiva. Hoy sé, ¿no? Que yo estaba muy en la negación, que es uno de los síntomas para mí, ¿verdad? Para mi persona, que no me dejó entrar a mi proceso de recuperación inmediatamente llegando a los grupos, sino yo duré 5 años sin apadrinamiento. Yo decía que yo tenía el poder de llevar el programa como yo ya estaba pensando. Obviamente que mis pensamientos nunca fueron ahora sí que congruentes para cuando era una situación personal, ¿no? Entonces, por eso yo terminaba teniendo problemas con la familia, con mi sociedad, con todos, ¿no? En el trabajo, en todos lados encontraba disgustos, ¿no? Porque no eran de mi agrado. Entonces, fue ahí cuando yo me di cuenta de que yo era el único detalle, ¿no? Y darse cuenta de eso no es fácil. En mi caminar empecé la madrina, ¿no? Me dijo, aquí en el programa de Al-Anon, nosotros usamos mucho las 3 Cs, que es no lo causo, no lo curo y tampoco lo puedo controlar, ¿no? Y yo me ponía grave porque cuando me decían eso, no, si yo con 2, 3 nalgadas soluciono el problema, ¿no? De mis hijos, por ejemplo. Entonces yo era como que esa persona bruta, ¿no? En una palabra así, bruta. Porque yo no quería comprender que venía de una familia que así fui enseñada y así quería yo seguir el proceso, ¿no? Mas, sin embargo, el programa me dice que yo tenía que hacer cambios. ¿Y cuáles eran los cambios? Pues todo lo que yo no quería, no me gustaba. Entonces, mi barrera mental me decía, no aceptes esas cosas porque eso es rebajarte, ¿no? O sea, como que si me iban a quitar una parte de mí esencial, ¿no? Entonces, yo estaba bien aferrada, ¿no? A mis propias ideas. Y cuando voy encontrando, cuando ella me habla de estas cosas, ¿no? De que no causo las cosas, tampoco las puedo curar, y mucho menos controlarlas, ¿no? Que cada persona tiene sus propias decisiones y cada persona tiene que tomar lo que le gusta y lo que no, ¿no? Pero yo no podía hacer eso. Y en otra de las ocasiones me dijo, vamos a leer el primero, el segundo y tercer paso. Y allí empezaba yo otra vez a sufrir,
porque yo no tenía el deseo todavía, ¿no? De ahora sí que entrarle a ese desprendimiento. Yo solo quería quejarme de las cosas, ¿no? Porque yo llegaba al grupo y yo les empezaba a decir, es que me hicieron, y es que me dijeron, y es que no se comportan como yo quiero, ¿no? Y la madrina me decía, pues es que si tú entraras o quisieras cambiar un poquito de lo que nosotros ya hemos estado cambiando, y ya te hemos hablado, decía, no, ya te hemos hablado de cómo le hemos hecho, pero el problema eres tú, así me decía, ¿no? Ella era muy directa, yo el día de hoy yo lo agradezco, pero en esos días que me lo decían, yo estaba que quería desgreñar a la madrina, ¿no? Y empezar ese proceso era difícil, porque yo no podía dejar de preocuparme por los demás, ¿no? Por ejemplo, ya tenía a la familia y yo me preocupaba. Le hacía citas médicas al esposo que ni siquiera las necesitaba en ese momento. Entonces yo le decía, fíjese, madrina, que él ni fue, no valora, no hace, no, y bueno, y me decía ella, ¿y quién te dijo que él necesita una cita médica? No, y es que yo ya lo veo bien ansioso, lo veo que no está a gusto, lo veo esto, lo veo lo otro, y dice, ¿y tú te has visto cómo estás? y cada vez que me hacía esas preguntas, ¿verdad? Como que me atoraba yo para poder contestarle. Y entonces ella me leía, me empezaba a leer el primer paso, ¿no? Dice, eres tan ingobernable, me decía. Y yo pues me enojaba porque yo le decía, no, es que yo estoy preocupada porque es su salud y luego de su salud depende de nosotros, porque si no está bien no va a trabajar y, o sea, cosas que ni siquiera pasaron, ¿verdad? Pero como yo era una persona que no sabía vivir mi vida, estaba metida en todo y por eso es que yo no podía estar desprendida de las personas porque yo siempre estaba metida en la vida ajena, ¿no? Me costó mucho hacer este trabajo del desprendimiento emocional. Luego había un folleto completo, ¿no? Que hablaba del desprendimiento emocional y todo eso. Pero era más mi ansiedad a controlar a los demás que la solución, ¿no? Porque todo estaba bien. Pero cuando yo ya estaba sola, o sea, cuando yo iba a las reuniones, todo era tranquilo, era pues bien, estaba yo allí presente y ella me lo decía, ¿no? Ahorita estás aquí, pero estoy segura que tu mente está allá en tu casa, está allá, hasta en México te fuiste ahorita en estos segundos, me decía, ¿no? Y yo pues me molestaba porque era cierto, yo decía, ay, se le olvidó a mi mamá pagar donde debe y, o sea, mi mente, o sea, mi cuerpo estaba en la reunión, pero mi mente estaba totalmente ausente. Entonces, cuando viene el trabajo del desprendimiento emocional, pues eso todo abarcó eso. Entonces y yo le decía a la madrina, no equivocadamente le decía yo, entonces usted quiere que yo me olvide de los míos, ¿no? Que yo no me preocupe para nada de ellos. Y ella un día me agarró y me dijo, en cierta forma, sí, te tienes que olvidar de todos para que tú puedas enfocarte en ti y puedas empezar el proceso de recuperación de tu propia persona, ¿no? Y pues eso a mí me molestaba todo el tiempo, y le dejaba yo de hablar a ella, ¿no? Pero luego ya empezaba otra vez el sufrimiento. Ya estaba yo otra vez como patinando, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿Y esto? ¿Y el otro? Entonces volvía yo a trabajar con ella y ya empezábamos a leer el primer paso donde empiezo a ser honesta conmigo misma que yo tengo un problema y que tengo que encararlo para poder solucionarlo. Y si no puedo encararlo, pues ahí iba yo a estar otra vez patinando como ya lo había hecho en los 5 años pasados, ¿no? Entonces, pero tuve que tomar una decisión a enfrentarme a mí misma, a ver todos esos detalles, por qué yo hacía lo que hacía, por qué yo tenía que estar en todos esos detalles que no eran míos, pero que yo los quería solucionar, ¿no? De cierta forma.
y luego ella me decía, el poder superior existe. En el segundo paso está ahí dice que podría devolverte el sano juicio, pero si tú estás dispuesta, ¿no? Y dice, porque no va a ser mágico. No, el programa no es de que todos tenemos una varita mágica y que cuando te toque en la frente ya tu poder superior entró en ti y ya eres otra persona. No. Dice, tú tienes que trabajar para encontrar a tu poder superior. Y tienes que aceptar también otra vez. Y le dije, ¿y cómo yo encuentro ese poder superior? ¿Cómo sé que existe si yo le llevo flores, le pongo velas? Pero yo estaba apegada a una religión que no me dio ningún como algo que me hiciera sentir bien, ¿no? Entonces eso era parte de mi religión. Entonces cuando ella me explica que existe un poder superior a mí, que me puede ayudar y que no es de que yo le lleve flores a un santo, me decía ella, es como si tú me dijeras, le llevé al panteón a mis ancestros, ¿no? Flores y les puse ahí y a ver si me hacen el milagro, ¿no? Es lo mismo cuando haces eso. Y yo me molestaba porque yo estaba bien metida en lo religioso, ¿no? Y el programa no es religioso, es espiritual. Entonces, para no confundir a la audiencia, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar esa parte de mí también, de que yo estaba resentida con mi Dios, de mi entendimiento, ¿no? Entonces empiezo otra vez a patinar, porque obviamente yo estaba en la resistencia de todo. Y me decía ella, es que es esencial entrar en los primeros pasos, porque si tú no entras en los 3 primeros pasos, pues no voy a poder hacer nada, porque yo también soy una enferma. Entonces, puse ahora sí que un poquito me tuve que adaptar a las personas que estaban en ese momento ayudándome, ¿no? Y pude encontrar, ¿no? Que cuando yo empiezo a leer un poco el segundo paso, ¿verdad? Que dice que hay un poder superior a mí y que él me puede dar un camino más sensato, ¿no? Y yo no podía creer esa parte, ¿no? Yo decía, pero si cuando yo tengo una brillante idea, a veces sale, ¿no? Pero todavía había una duda, ¿no? A veces sale. Pero obviamente para hacer los cambios de las demás personas nunca había funcionado. Entonces yo ahí era donde estaba mi preocupación, ¿no? más profunda. Porque yo decía, entonces, ¿por qué no cambian todos si todos tienen un poder superior, no? Pero porque yo estaba mal, o sea, yo veía todos los defectos de los demás menos el mío. Entonces pasamos, ¿no? Y empezamos a decir, ¿no? Que ahora vamos al tercer paso, y así sucesivamente me fui, ¿no? Con ella. Dice, porque en el tercer paso te voy a ayudar a que puedas, ¿no? Entrarle un poco a recuperar tu fe. Y gracias a todo ese trabajo que no quería yo, ¿no? El día de hoy yo estoy gozando de una maravillosa, ahora sí que de una alegría que el día de hoy se ha vuelto parte de mi vida, todo por aceptar y tener un poquito de humildad, porque yo no podía decidir. En el primer paso me hizo entender y concientizarme que tenía yo que tomar una decisión para yo poder aceptar a mi poder superior, y en el tercero ponerme en sus manos, como dicen, ¿no? Mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Entonces, cuando empiezo a ver esto y veo, ¿no? Que ahí empieza otra etapa, ¿no? De que empiezo a ver a las personas, a las mismas personas que yo siempre he juzgado o siempre juzgaba, las empezaba a ver diferentes, las empezaba a sentir como que ellas habían cambiado y que estaban siendo honestas hasta con su compartir, ¿no? Entonces,
poco a poco fui recuperando esa parte de mí, entonces fui como que olvidándome de hacer citas a lo menso para toda la familia y empecé a ver que yo necesitaba vivir antes que hacer cosas para los demás, ¿no? Entonces yo empecé a poner en práctica eso y luego me ponía ahí a los axiomas, ¿no? Que decía, a mí me decía mucho ella, usa por favor el lema de piensa, pero yo no pensaba, yo siempre actuaba y después pensaba. Y ya hacía yo un desastre y luego ya después estaba yo pensando, ay, es que mejor no lo hubiera hecho, es que mejor esto, es que mejor lo otro, porque ya había consecuencias negativas, obviamente, ¿no? De las cosas que yo hacía. Y para poder entrar, ¿no? En esta parte del desprendimiento emocional, tuve que tumbarme esa barrera mental, entrar ahora sí que actualizar mis nuevas ideas del día de hoy, que ya empezaba yo a tener otro aspecto de las personas, otra perspectiva de las personas, de las mismas que estuvieron cuando yo creía que no eran sinceras, esas mismas, empecé a creer en ellas, ¿no? Entonces, pero no fueron ellas las que cambiaron, sino tuve que ser yo de quitarme esas barreras mentales que traía para poder analizar todo a mi alrededor, ¿no? Y me decían, muchas veces me nombraron, ¿no? Que si yo ponía en práctica una mínima parte de lo que es el programa, todo lo demás a mi alrededor iba a cambiar. Pero yo en mi mente, yo decía, ay, esta gente, ¿cómo puede creer tanta cosa, no? Pero sí, el día de hoy yo digo que tienen la verdadera solución a ese poder, si lo tuvieron mis compañeras, de decirme esa verdad, ¿no? Y empecé poco a poco a cuidar de mí. Yo, para poder hacer un desprendimiento emocional, la primera vez que yo me compré flores, porque yo en el rancho ahí las arrancábamos, pero nunca las apreciábamos, yo en mi caso, ¿verdad? Yo no las apreciaba porque como eran un montón de flores ahí, entonces yo hasta las arrancaba, o sea, yo no tenía un agradecimiento a la naturaleza, a la vida, a las cosas que, ahora sí que Dios me pone, ¿no? Yo era esa persona como salvaje, pues. Entonces ahí yo no tenía como esa empatía hacia los demás también. Eso me devolvió también el desprendimiento emocional, ser una persona empática con los demás, ¿no? Y cuando me di cuenta de todos los conflictos que me estaba ahorrando, porque siempre estaba yo en un conflicto, siempre estaba yo ya sea mental o físico, ¿no? Estaba en conflictos. Pero cuando yo fui cambiando y practicando un poquito los primeros pasos, empecé a ver esos cambios, que yo ya no tenía muchos conflictos conmigo misma, ¿verdad? Ya no tenía muchos malos pensamientos ni muchas malas ideas de destrucción, porque yo tenía muchas ideas destructivas, no tenía yo unas constructivas, no, muy pocas. Y cuando empiezo a darme cuenta de esto, pues me gustó y me empecé a poner a echarle más ganas a las reuniones, ¿verdad? Yo asistía hasta 2 reuniones al día a veces, porque hay reuniones, aquí donde yo vivo hay reuniones en inglés y hay reuniones en español, pero la barrera que yo tenía es que yo decía, no, es que aquí nomás sesionamos un día a la semana o 2 días a la semana y pues hay que buscarle, ¿no? Y hay que ir hasta no sé dónde para agarrar una reunión. O sea, pero era mi negación y mis cosas que yo no quería hacer, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar este programa en mi vida, empiezo a ver las cosas no más difíciles, sino más fáciles, ¿no? Porque anteriormente yo siempre me ponía muchas trabas solita y eso hacía que las cosas se dificultaban. Y ya cuando escuchaba yo, ¿no?, a las personas en diferentes grupos y decían, si quieres ser feliz, pues mantente en el programa, sigue viniendo a tus reuniones y cosas así, ¿no? Pero si quieres ser infeliz, vuélvete a meter en la vida de los demás y está bien fácil, ¿no?
y te vuelves a enganchar emocionalmente con ellos y por eso tienes conflictos. Y no hace mucho, ¿no? Hace unos 2 años pasé algo que ahí me di cuenta que yo estoy como trabajando bastante en mi estado emocional. Tenía una compañera que se hizo muy amiga mía, ella se adaptó muy bien a mí, ¿no? Y yo también con ella. Pero ella tomó la decisión de decirme de que ella ya no quería mi amistad porque ella se iba a casar y que su esposo, su nueva pareja, no le gustaba mi forma de ser. Y yo como tengo, pues, trabajando tiempo en el programa y les dije que estaba muy bien, que perfecto, que a mí, o sea, yo cuando yo la viera afuera, yo la voy a saludar y todo, pero que si está con el marido, pues yo voy a respetar esa parte, ¿no? Y pasó lo mismo con otra compañera, ¿no? O sea, ella se despidió de nosotras porque se iba a casar. Entonces viene la otra compañera y me dice, ¿ya viste a fulana que ahora sí que nos está desplazando, después de que ya la ayudamos mucho y ahora nos está diciendo y poniendo esa barrera, ¿no? De que no podemos hablarle porque va con el fulano. Y le digo, sí, pero esa es decisión de ella y es su vida de ella. Y me dice, sí, pero ¿cómo? Dice, si años que la conocemos, tomamos café en las mañanas con ella, porque luego hacíamos unas citas, ¿no? Que vámonos al cafecito y eso. Y pues ella tomó una decisión de que drástica, ¿no? De que se va a casar y va a hacer cambios, ¿no? Y es válido. El día de hoy yo estoy contenta con eso, porque le digo, si es feliz, pues qué bueno, ¿no? Porque su amistad me duró a lo que, ahora sí que lo que me tenía que durar, y yo ya no estoy apegada a eso, ¿no? Y la otra compañera se puso bien enojada y me estaba diciendo, no, pero, dice, no, pero sí es gacha y que no sé qué, y le digo, sí, pero acuérdate que le digo, tenemos que dejar a las personas ir también, porque si no la dejas ir ahora sigue con amor, le digo, al rato vas a tener un resentimiento que ni siquiera te hizo nada. Ella no nos hizo nada. Bueno, a mí le dije, no me hizo nada. Solo ella se sinceró y dijo, voy a cambiar de manera de vivir y no voy a asistir a las reuniones. Eso a mí no me hace daño, le dije, porque yo exactamente sé que yo si no vengo a una reunión, a mí sí me hace daño. Pero si ella toma la decisión de no venir por estar a gusto con su pareja, dije, esa no es mi responsabilidad y no me pertenece a mí. Y entonces me lo tomó la otra compañera, no como que eres como mala compañera, ¿no? Porque pues no la estás convenciendo que se quede. Pero ya tenemos años en el programa, entonces le digo, cada quien va a decidir cómo va a elegir llevar su proceso. Le dije, yo me he desprendido hasta de mi esposo. A veces le digo, nosotros nos toca tener una reunión a la misma hora, pero no por eso tengo por qué cancelar yo mi reunión para poder estar ahí con él, ¿no? Entonces le digo, no, yo tengo una reunión y le digo, respétame mi hora y media, yo no quiero que me mandes ni un mensaje, ni que me llames, y si tienes que hacer algo a esa hora y media, hazlo. O sea, la comunicación este programa me vino a dar comunicación con los demás, tanto con mi familia, con mi esposo, con mi trabajo, con la sociedad y cosas así, no con mis amigas. Por ejemplo, con esta amiga que les comentaba, pues yo tuve que decirle que muchas gracias y que me daba mucho gusto de que ella podía decirme, ¿no? Que que ya no podíamos tener esa amistad como la teníamos antes. Entonces yo me siento muy a gusto cuando algo así sucede, porque yo aprendí en el programa que un sí o un no es una oración completa. Y siempre me lo recuerda mi madrina, ¿no? Porque me dice, porque hay veces que yo le ando renegando todavía, o sea, mis emociones siguen estando en mí, pero el punto es yo qué hago el día a día, porque mi programa es de 24 horas. Yo no me puedo futurizar hasta a otro año, o tampoco me puedo ir a vivir el año pasado, porque ya pasó y ya no lo puedo remediar. Y el futuro es incierto, tampoco lo puedo predecir, ¿no?
no sé qué pasará mañana, pero lo que sí estoy segura es que si me mantengo en el programa y me mantengo con, con mis, con mis compañeros haciendo cosas que a ellos les ha dado de resultado, y pues si yo lo pongo en práctica también a mí me da resultado. Entonces eso es lo que yo he aprendido, ¿no? En el desprendimiento emocional con amor, ¿no? Porque del otro lado, pues el abandono es muy fácil, es no involucrarse en nada. Si se están desviando por un lado por otro, pues también, ¿no? O sea, que no tengas empatía para nada, eso es el abandono para mí, ¿no? Eso es una definición personal, ¿no? No es que yo tenga la razón, ¿no? Pero sí es una definición que yo lo veo así, ¿no? Es, por ejemplo, en mi familia hay personas que abandonaron a sus hijos, que ni siquiera los quieren saludar, ni siquiera los quieren ver, y es una decisión personal y ya no me afecta, porque anteriormente yo iba y le decía a mi familiar, ¿no? Le decía yo, no, le digo, no, hermana, tienes que buscar a tu hija, no, hermana, tienes que hacer esto. Y el día de hoy, ¿no? El día de hoy yo estoy agradecida porque ya no me meto en cosas que no me importan, dice el programa, ¿no? Entonces, y también eso se torna como algo incómodo para la familia, ¿no? Porque dicen, ahora ya no te importamos, ahora ya no esto, ya no el otro, pero es gente que no tiene un programa y que la que tiene que practicar el programa soy yo, y que tengo que a las gentes normales, yo no suelo darles explicaciones también, simplemente les digo, las cosas que tú estés pensando o que crees que es lo que me está pasando, yo lo respeto, pero tampoco ya no me pongo a darles explicaciones. Anteriormente les decía, no, pero es que fíjate que esto, y me tocaba mentir, porque yo no estaba siendo sincera con las cosas que yo les estaba tratando de decir. Entonces, el día de hoy ya no doy explicaciones. Yo solamente sé si voy a darle explicación. Entonces, hace 2 días, una persona se ganó una rifa, ¿no? En un grupo. Y la persona no estaba presente. Y yo me llevo muy bien con esa persona. Y hay otra persona que se lleva conmigo, pero no se lleva con esa persona. Entonces me dice ella, seguro ya le vas a hablar para que venga por su canasta. Y le dije, bueno, si eso es lo que tú estás pensando, pues a lo mejor sí. Y ya ella me dijo, ¿cómo que a lo mejor sí? Le digo, no, pues es lo que tú estás pensando, o sea, solo te estoy dando la opción de que tú elijas qué pensar. Pero le digo, si le hablo o no le hablo, ¿a quién no acepta? Y me dice ella, ya ves, entonces sí le vas a hablar. Y, o sea, esas son personas como normales, ¿no? De que yo, de que ya tengo que poner esa barrera, ¿no? De no alegar con ellas, pero sí como contestarle con sus mismas palabras, que eso es lo que me ha dado el programa. No debo de alegar con nadie y solamente darle la razón, o sea, dejarla que tenga sus propias conclusiones, ¿no? Porque eso es lo que me dice el programa. Cada quien va a elegir cómo va a ahora sí que a practicar su programa, ¿no? Entonces, cuando me dice, entonces le vas a hablar, les digo, pues si eso es lo que crees, está bien, o sea, pues sí, ahorita le hablamos, pero pues obviamente yo no le voy a hablar a alguien que no está en mis planes hacerlo, ¿verdad? Pero son cositas que yo he identificado como desprendimiento en mi persona, ¿no? Como cómo puedo yo emocionalmente deshacerme de este tipo de personas y que no me debo de cuidar de ellas, sino yo debo de cuidar mi persona para no dañar a las personas que o no tienen conocimiento o desconocen de un programa y que yo no tenga que ser la persona como antes fui, ¿no? Que siempre era una persona que era la barrera para el crecimiento de alguien también, porque eso me llevó a, cuando yo no sabía del desprendimiento emocional,
yo muchas veces trunqué procesos. ¿Por qué digo que trunqué procesos? Porque yo luego le decía, ay, esta vieja ni tiene razón, ¿no? Pero yo no sabía que estaba yo, estaba yo mal. Entonces, muchas veces, a veces uno se tiene que quedar callado para practicar el desprendimiento emocional. Si no tengo nada que decir constructivo, y eso siempre me lo repite mi madrina, ¿no? Me dice, si no tienes nada constructivo que decir, no hables, por favor. Mejor ponte a leer un poquito de la literatura. Dice, hay mucha literatura constructiva que te puede dar un paso más adelante al programa, pero no seas una persona que trunca también, ¿no? Porque es un proceso el desprendimiento. Dice, hay veces que ya están trabajando de a poquito y viene alguien y le dice que eso no sirve y la persona para. Entonces dice, aprende a ser una persona desprendida de tu propio proceso para que puedas seguir tú en tu proceso de desprendimiento emocional, ¿no? Y es cierto, me ha trabajado bastante bien de esa manera, poner esas pautas, ¿no? Y no meterme más en cosas que no están pues en mi incumbencia. Ahora la otra parte que a mí me dolió cuando lo escuché, ¿no? Que dice que si yo pienso más en los demás en vez de pensar en mí, pues estoy completamente bien jodida, ¿no? Y yo cuando escuché esa parte de mi compañera, ¿no? Que dijo eso, yo dije, tiene razón, porque yo siempre estaba pensando en los demás y yo era la única que estaba bien mal. O sea, no tenía el tiempo ni siquiera para mí. A veces, cosas tan simples, compañeros. Yo andaba hasta con las uñas bien largotas y mugrosas porque no me daba tiempo, porque estaba yo preocupada por las cosas de los demás. Y son cosas que son, ahora sí que son esenciales para mi persona, ¿no? Pero como yo estaba preocupada por la otra familia, ¿no? Entonces yo me descuidaba físicamente también. Eso es lo que una persona que está emocionalmente atraída por los otros se olvida de sí misma. Entonces a mí me costó mucho. A veces yo hasta ni comía por estar solucionando cosas que no me pertenecían en ese momento, ¿no? Y no porque no había comida, sino por estar metida en el argüende, ¿no? Ahí. Entonces, dejar esos hábitos para poder poner en práctica el programa ha sido un arduo trabajo para mí. Por ejemplo, también con mis hijos, ¿no? Dejar que crecieran y dejar que tomen decisiones personales. Que yo no diga, no hagas esto porque eso no funciona, o no, a lo mejor no te funciona, ¿no? Porque si yo no lo he puesto en práctica, ¿cómo le voy a decir a alguien eso, no? Entonces me ha costado mucho quedarme callada, ¿no? Para no afectar, pero esa ha sido parte de mi proceso en este tema, ¿no? Y no abandonar el barco, porque yo siempre, muchas veces, a mi familia, ¿no? Yo siempre decía, y si mejor rento un cuarto yo sola, porque ya este desmadre que tienen aquí en la casa yo no lo aguanto, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un compañero que comparte, que dice que las mamás siempre decimos, la cama extendida, está extendida la cama, está extendida la cama. Y yo nunca fui una persona obsesionada por la limpieza, ¿no? Entonces yo veía el desmadre de mis hijos y me desesperaba, pero yo no era tan obsesionada así, de esa manera, supuestamente yo, ¿no? Porque yo luego era metiche y yo luego quería levantar las cosas. Yo no las decía, yo iba y las hacía. Y luego ya después de que las hacía, yo le decía, mira, yo te levanté esto y ni siquiera gracias me has dicho y ni siquiera te acuerdas de que soy tu madre y que no sé qué y que no sé cuándo. O sea, una letanía grande por hacer una sola cosita. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, de que yo, hagan de cuenta que el sacerdote daba una letanía de media hora, yo me echaba de 2 horas a cada chamaco, ¿no? Entonces, cuando yo dejé
de hacer las cosas que no eran de mi pertenencia, porque eso también es invadir la privacidad de alguien más. Entonces me di cuenta, y eso lo adquirí aquí con ustedes, con el programa, ¿no? Entonces dejar, y eso no implica que yo abandone, ¿no? Sino simplemente es de que, y me dijo una compañera, ¿no? ¿Sabes qué es la solución de eso? Cierra la puerta, dice, ¿no? Cierra la puerta, esa es la mejor solución, y ya no te estresas, y ya no esto, y ya no lo otro. Y le digo, sí, pero nada más de pensar, le digo, de que cuando abra yo esa puerta, y esa, dice, pues no te desesperes porque no es tuyo, ese cuarto no es tuyo, ¿o sí? Le dijo, no, es de mis hijos. Entonces, cositas de esas que son como a lo mejor para las demás personas no sufrieron por eso, ¿verdad? Pero yo sí, yo sí sufrí por esas cosas que, que me ocupaban y me hacía yo descuidar de mi propia persona. O sea, yo andaba descuidada, pero yo quería, hagan de cuenta que yo quería tener la casa bien impecable, pero mi interior era un verdadero basurero, porque tantito me decían algo y yo estaba como el cerillo, nomás para prender fuego, ¿no? Entonces el desprendimiento emocional para mí ha sido esencial en ese aspecto, porque yo he podido sacar tanta basura de mi cuerpo. Yo ya me estaba hasta enfermando, porque yo la última vez porque yo llegué aquí a los grupos fue porque yo fui al hospital. Y ahí en el hospital me estaban dando el diagnóstico, ¿no? De que yo me estaba, los nervios ya me estaban, atacando demasiado, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a cambiar mi manera y mi estilo de vida, o sea, asistir a las reuniones, no tener malos pensamientos, me dijeron que no viera tanta televisión, tanta telenovela, ¿no? Porque en la telenovela yo me hacía que era por ejemplo, en ese tiempo no estaba la de la María Mercedes, que yo era la que andaba en la calle y me encontraba al millonario, ¿no? Entonces me dijo mi madrina, ya deja de ver tanta pinche novela, ya cálmate, para que controles tus emociones, ¿no? Y pues yo no sabía qué hacer más, o sea, esa era mi vida, ¿no? Era como que me estaban quitando de otra cosa, ¿no? Como que me decía, ponte a aprender inglés, vete a la escuela, haz otra cosa, aprende a pintar, hay cuadros tan bonitos que puedes, como me decía, ¿no? Y hace como 3 años yo empecé clases de piano y me gusta, pero yo no soy de esas personas constantes. Entonces yo le hago ahí un poco y ya lo dejo. Soy una persona todavía muy inconstante en mis cosas, pero sigo trabajando. Pero eso del desprendimiento emocional ya he avanzado bastante. El día de hoy puedo decir, ¿no?, que mis hijos no se están cuidando de mí, que ya no están diciendo, ¿por qué no me has gritado? Hay veces que sí me han dicho, ¿no? Me decían al principio de mi proceso, me decían, el día de hoy ya no te has puesto tan de malas, ¿no? Y yo me quedaba como sorprendida, ¿no? Porque a la misma gente que yo atropellaba era la misma gente que me estaba como diciendo qué pasó, ¿no? Entonces hay una solución viniendo, ¿no? Haciendo y poniendo en práctica el programa, compañeros. Este día yo he aprendido demasiado, ¿no? Que las cosas de no romper mi compromiso conmigo, porque con los demás ya antes era esa la ansiedad que me daba, ¿no? De romper un compromiso con las personas a mi alrededor, ¿no? Y luego después yo estaba sufriendo porque eran malagradecidas, ¿no? Entonces el día de hoy el no romper el compromiso conmigo misma es esencial, y es una de las cosas que me ha dado este programa, no abandonarme, porque sí, que ya me puedo desprender de todo, pero no debo de desprenderme de mi poder superior y de mí, porque si me desprendo de esas dos cosas, ya otra vez vuelvo a ser la misma de antes. Yo ya no voy a tener esa fe que ya tengo el día de hoy, que ya sé que si yo estoy en un grupo voy a estar segura. Entonces, y anteriormente yo sentía que no estaba segura en ningún lado. Entonces, el que tenga yo
sentimientos de rechazo los tengo que tener muy cuidadosas, ¿no? Porque había veces que yo tenía muchos sentimientos de rechazo hacia conmigo misma por no llegar a hacer las expectativas de los demás. Entonces yo me rechazaba esas cositas, ¿no? Que eran, el día de hoy ya no suelo hacerlo, ¿no? El día de hoy ya soy un poquito más responsable conmigo, ¿no? Ahora sí ya sé qué son mis emociones. El programa me empezó a dar esa capacidad de poder poner límites, que es lo que me llevó, ¿no? Al desprendimiento emocional, porque en el desprendimiento emocional, yo cuando lo trabajé, había dos partes esenciales, ¿no? De que tener la buena intención y la emoción. Eso fue lo que a mí me enseñaron, ¿no? Mis compañeras en el programa, en mi proceso bien duro, ¿no? Buscar mi propio bienestar y el de los demás, porque a mí poco me importaban los demás, pero, o sea, había cosas que sí me interesaba quedar bien con los demás, pero no me importaban los demás. O sea, era algo diferente. Es un poco confuso, solo yo me entiendo, ¿verdad? Pero sí, yo quería como quedar bien, pero no me importaban, pues. O sea, solamente era como una apariencia. Es como, ¿cómo lo puedo describir? Pues cuando no siento empatía por nadie, ¿no? Pues qué bueno que le pasó, ¿no? A mí no me afecta, ¿no? Así era más o menos, pero cuando ya sé de la intención, entonces busco mi propio bienestar y ya no estoy generando negatividades. Y también eso cuando dices, ¿cuál es mi emoción el día de hoy? Pues que estoy disfrutando de una tranquilidad, una paz mental, y todo vino por la aceptación. Y el día de hoy puedo decir que estoy agarrando un poquito de más madurez emocional, ¿no? Porque el día de hoy ya puedo decir un sí o un no y no me siento culpable tampoco, ni me siento o alguien que me diga un sí o un no, tampoco me siento rechazada. O sea, ha habido cambios en los dos opuestos, ¿no? Entonces, el equilibrio, por eso yo aprendí aquí en el programa que el equilibrio es el esencial de todo, ¿no? Porque precisamente para poder tener ese balance es que necesito yo estar en recuperación, ¿no? Y por ejemplo, cuando mi hijo, yo tengo 2 nietos, ¿no? Él tiene 2 niños chicos. Mi hijo, por ejemplo, a veces me llega con paracaídas, ¿no? Es al que un poco más afecté, ¿no? Pero el día de hoy yo ya lo solté emocionalmente, ¿no? Entonces ya no me afecta tanto y ya no tengo también esos sentimientos de culpa como que, hoy sí le tengo que cuidar a los hijos porque pobrecito mi hijo lo descuidé mucho. Anteriormente sí me pasaba por la mente y yo siempre le decía a mi madrina, ¿qué voy a hacer cuando yo tenga nietos, madrina? Yo tengo la emoción como de la culpa y esto, y empezábamos a trabajar mucho, ¿no? En eso. Y el día de hoy, créanme que cuando me llegan los paracaídas, como hace unos días, ¿no? Que yo tenía que coordinar, y me llegan y me dice, aquí estás, le digo que sí, son 3, trajiste 3, porque trae otro extra, ¿no? De otra persona, y le digo, llévate 2 y déjame uno si quieres, pero por mí, mejor llévate los 3, ¿no? Porque yo tengo que hacer cosas importantes para mi persona, le digo, ¿no? El día de hoy yo ya tengo esa capacidad y es donde me doy cuenta que yo he estado entrando en una madurez emocional, que ya no siento esa culpa para poder estar bien yo. O sea, porque en ese rato yo ya no me pongo de malas. Yo porque ya sé la solución. La solución es que yo tengo que hablar cuando debo de hablar. No callarme cuando debo de hablar, sino que hay que hablar cuando se tiene que hablar. Entonces, ese día, ¿no? Ya se llevó sus 2 niños y ya me dejó nomás a una. Entonces, ¿por qué? Porque también él tenía algo importante que hacer
que no estaba en sus planes, ¿verdad? Pero que se dio en ese momento. Y esas cosas son las que yo el día de hoy estoy alerta en ellas para poder, si puedo ser de ayuda, lo voy a hacer. Y si no, también no me engancho. O sea, ya no era como antes, ¿no? Que yo hacía todo por estar bien, para que los demás no dijeran nada de mí o para que se sintieran bien, pero yo estaba de la fregada. Entonces, el día de hoy, eso es lo que me ha dado el programa, compañeros, y he usado bastante los libros, ¿no? De Un día a la vez, el libro de Senderos de Recuperación y luego los pasos y las transiciones, que esas son las que me han sacado de apuros, porque las reflexiones diarias, esas me dan una liviana, ¿no? Porque yo siempre, para tener ese desprendimiento emocional diario y ponerme en contacto consciente con ese poder superior, tengo que leer una lectura diaria. Porque si yo me olvido, así sea la de AA o la de Al-Anon, yo la tengo que leer, la reflexión diaria. Porque ahorita que ya tengo la conciencia de que tengo que estar, ahora sí que tengo que ser yo la primera persona que tiene que ver por ahora sí que su emoción, entonces tengo que ser responsable conmigo, porque si ya los demás andan graves, ese es el problema de toda la casa, ¿no? Si la familia anda mal, esa ya no me pertenece a mí, ya esa es responsabilidad de ellos. Pero si yo me olvido de mí, ahí sí va a haber un problema, porque ya ellos no son responsables de mi recuperación, pero yo sí. Entonces son cositas muy, muy pequeñas que he hecho en estos últimos años de los cambios, pero que me han dado resultado. Y muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Margarita, por regalarnos tu experiencia, fortaleza y esperanza con este tema que pues muchas veces es mal interpretado, tergiversado dentro de lo que es la comprensión del programa cuando se habla del desprendimiento emocional. Bien, compañeros, hemos llegado al tiempo de preguntas y respuestas. A partir de este momento pueden levantar su mano para hacer las preguntas tomando el micrófono o a través de texto. Estoy aquí atenta a las personas presentes en sala para ver las preguntas. Hasta el momento no veo ninguna reacción. Mientras alguien se anima a preguntar, Margarita, fíjate, en muchas ocasiones cuando se habla del desprendimiento emocional y a los familiares de los alcohólicos específicamente, se nos dice que dejemos a nuestro familiar, le demos a nuestro familiar el derecho y el respeto de cometer sus propios errores, y se habla del desprendimiento emocional, muchos lo toman como abandono. De hecho, dentro de la codependencia que se genera entre el familiar y el enfermo alcohólico, llegan y dicen, tú me abandonaste, ya tú no me prestas atención, ya tú no me atiendes. ¿Qué pudieras decirnos tú al respecto en tu experiencia? Cuando empezó tu proceso de desprendimiento, ¿hubo quejas de las personas en tu entorno? Alguien te preguntó, oye, ¿estás bien? ¿Ya no me quieres? Adelante, Margarita. Sí, hubo muchas preguntas de esas en mi casa. Una de las primeras personas que empecé yo a desprenderme fue de mi madre, porque mi mamá tenía un problema y corría conmigo. A mi hermana le decía algo y corría conmigo. Mi hermano le decía algo y corría conmigo. Pero estaba bien con ellos y ella se olvida de mí hasta 3, 4, 5 meses. Si yo no le hablo, ella no me habla. Entonces yo empecé a trabajar esa parte, ¿no? Y un día yo dije, bueno, ella ya sé que cuando me llama es porque tiene un problema. Entonces hoy yo ya no estoy, en el libro Valor para Cambiar, ahí dice, ¿no? Que yo me ponía como el tapete, ¿no? Como un felpudo, dice ahí, ¿no?
Entonces yo siempre que me llamaba mi mamá, yo sentía mi grita y decía yo, ay, mi madre ya me va a hablar, ay, qué bueno. Sentía yo como que si me hablaba era un poquito que escuchaba yo su voz y sentía yo que me amaba mi madre, ¿no? Entonces, pero solo me hablaba porque ya estaban peleando. Entonces, y como yo soy la rescatadora, pues, entonces era la rescatadora. Y todavía lo puedo ser si quiero, ¿verdad? Porque eso no se va, se queda aquí conmigo, pero ahora tengo opciones. Entonces un día que empecé yo a poner en práctica, para no sufrir ese día, ¿verdad? Dije yo, no le voy a contestar. Le voy a contestar hasta cuando ya me hable la segunda o la tercera vez. Pero en el llamado yo empecé como a sentir que se decía, ay, ¿qué tal si me voy al infierno? Porque así me enseñaron, pues a mí en mi casa me decían, si no ves por tu madre es que te vas a ir al purgatorio, ¿no? Entonces yo estaba, ay, Dios mío, Diosito, ¿será que me voy para allá o me voy para el cielo? ¿Para dónde me vas a echar? Y estaba yo en las preguntas y respuestas yo solita, ¿no? El chiste es que después me sentí tranquila y no pasó nada. Y luego ya me volvió a hablar, ¿no? A la segunda vez y me dijo, y bien enojada, ella hasta la fecha se enoja, ¿no? Que no le conteste la primera vez. Y me dice, ¿por qué no me contestaste? Tu hermana me estaba diciendo esto, y tu hermana esto. Y le dije, mamá, pero yo también apenas me venía despertando. Yo no podía contestar el teléfono, ni siquiera sabía, ni había visto quién era, ¿no? Entonces, ahí es donde yo les decía que empecé mintiendo para poder empezar a desprenderme, ¿no? Y cuando ya me di cuenta que estaba yo mintiendo, yo ya no daba explicaciones, empecé a no dar explicaciones, pero empecé a decir lo que sentía. Y yo en esa ocasión me acuerdo que le dije, yo apenas me estaba despertando y ni siquiera miré quién estaba hablando, y estaba dando muchas explicaciones que no eran ciertas. Entonces me caché luego, ¿no? Y después empecé a platicar con ella y le decía yo, digo, es que mamá, ya me di cuenta que usted nada más habla cuando hay problemas o cuando hay mucha gente para avergonzarme, porque luego me hablaba también como para decirme, ah, que tú y que no sé qué y que no sé cuándo y que te pareces y que el otro y que el otro, y entonces me daba am, como que me ponía en exhibición con sus amistades, pues eso era lo que hacía. Entonces, cuando yo empecé a cortar ese tipo de conversaciones con ella, el día de hoy yo amo a mi madre, la adoro, y cuando me habla, ya no tenemos conversación porque no le permito que me eche su basura. Entonces, cuando yo le digo cómo está, qué bueno que tenemos un día más y que estamos bien. Y o sea, yo le trato la trato de sacar del trance de que su diario vivir sea también tranquilo, ¿no? Entonces el día de hoy eso es lo que yo puedo como hacer por mí, porque más que por ella o por los demás, ¿no? Sino por mí. Entonces también así sucesivamente fui con mi esposo. También un día llegó y me dijo, dice, como que algo está pasando, porque tú antes, es que lo que sucedió es que tuvo una cita médica y se le olvidó. Y me dijo, tú antes me recordabas las citas, como que creo que te estás olvidando de nosotros. Algo está pasando contigo. Y le dije, sí, efectivamente, es que estoy trabajando conmigo, porque antes estaba yo trabajando para ustedes y no miré cambios. O sea, tú dejaste de ir hacía yo unas citas porque iba a las, tenía problemas con los pies y le daban masajes, entonces yo hacía las citas y él no iba a las citas porque yo se las había hecho en un horario que él no podía y que no quería y cosas así, ¿no? Entonces yo aprendí de eso y dije, bueno, sí tiene el tiempo, pero no quiere. Entonces yo aprendí de esa parte que yo era la que no estaba entendiendo y yo no estaba aprendiendo. Entonces él sí tenía el tiempo, pero no quería. Entonces yo empecé a aprender de que no era mi responsabilidad porque no es mi hijo, es mi esposa. Entonces ya ahí se acabaron las preguntas de ellos, ¿no? Entonces a mis hijos también hacía yo de comer
y luego yo estaba renegando y decía yo, ay, no se come la comida y este es el otro. Entonces un día me dijo mi hijo, dice, es que tú haces de comer, pero no sabemos si lo vas a usar para nosotros o porque yo tengo eso de que yo regalo comida con mis compañeros también, ¿no? O compañeras que hay veces que tienen, no tienen ah, como alguien que les cocine, entonces yo a veces les doy, ¿no? Y me dice mi hijo, dice, es que tú haces la comida, pero no sabemos si lo vas a regalar o es para nosotros. Dice yo, pues no es siempre que estoy regalando la comida, ¿no? Entonces ahora el día de hoy ya no se usa, ¿no? Entonces cuando yo regalo la comida, la guardo y la empaqueto. O sea, ya son cositas simples, pero que tomaron un ritmo diferente aprendiendo el desprendimiento emocional. Entonces ya no me pongo de mal, ya como quiera que sea, no todo tiene solución, menos la muerte, dicen. Entonces, eso es lo que he hecho en los últimos días. Gracias, Margarita. Muy interesante. Fíjate, por aquí hay dos preguntas. Una te la hace Araida y dice, ¿me puedes compartir cómo trabajaste el dejar de ser queda bien? Gracias por tu experiencia, fortaleza y esperanza. Adelante, Margarita. Cuando me di cuenta, fíjate que cuando me di cuenta de que estar quedando bien con las personas no tenía sentido porque al final de cuentas la única que se ponía acelerada era yo, después de todo. y dar explicaciones a personas que no están todavía en un proceso de recuperación es bien difícil, hablando en un proceso de recuperación, pero quedando bien con la gente de afuera, que es la normal, he sido un poco más criticada porque ellas no comprenden el proceso de mi recuperación. En cambio, las que están en un programa de recuperación ya me conocen y empiezan a ver mi personalidad, ¿no? Entonces, si me empiezan a conocer como mi personalidad, no tienen, casi la mayoría no tiene incógnitas de cómo soy, pero ahí fue donde yo entendí que yo no les voy a dar explicaciones a nadie, más que a mí, a mi poder superior, que es con el que tengo que hacer un inventario moral todos los días, en que yo fallo también, porque también hay veces que yo me pongo a criticar a mis compañeros, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a dejar de ser queda bien. Si yo dejo de ser esa persona que empieza, que quiere quedar bien con todos, si yo dejo de juzgar el cómo la otra persona tiene una perspectiva o cómo yo tengo una perspectiva de esa persona, en automático a mí se me desvanece el quedar bien con alguien. Un ejemplo ayer. Yo venía con una compañera en el trabajo y ella va a los grupos y ella me dijo, si vas a ir al aniversario me esperas porque yo no quiero llegar solita, dice, ¿no? Entonces le dije, mira, yo no tengo tiempo de esperarte porque yo ya tengo un tiempo bien limitado y yo quiero ayudar allá. Pero como tú vas en son de baile, tómate tu tiempo, arréglate y ya al rato llegas al baile, o sea, no pasa nada. Y antes no, yo tenía que quedar bien y esperarla a ella porque pues ella tiene 10 años de recuperación apenas, o sea, ella está empezando si a mí me duró 5 años para poder empezar a entrar al programa, ella lleva 10, yo creo que apenas va a empezar, ¿no?, a practicarlo. Según yo, mi locura, ¿no? Pero a lo mejor ella está más cuerda que yo. Pero en ese aspecto yo he podido dialogar más que nada, dar mi punto y decirle no puedo. Y ya no tengo que quedar bien con ella. Y ya si ella tiene otro aspecto de mi personalidad, de que no la llevé o no la quise llevar, ya lo va a solucionar cuando haga su inventario, ¿no? Entonces esa es de la manera en que yo he podido dejar de ser queda bien con todo mundo, ¿no?
Gracias, Margarita. Aquí hay otra pregunta que te la hace Anami Silver. Primeramente, te da las gracias por el servicio y te pregunta lo siguiente: si no se practica el desprendimiento, ¿será que domina el egoísmo? Adelante, Margarita. Para mí, sí, porque todavía no tiene la humildad que pide, ¿no? En el primer paso dice, ¿no? Que yo soy ingobernable. ¿Y qué tengo que hacer para dejar de ingobernable? Pues meterme un poquito a poner en práctica la mínima humildad que se me dice, ¿no? Porque tenemos, bueno, al menos yo, tenía un concepto diferente de la humildad. Yo decía, si la humildad, pues para mí decía, ¿no? Que era ser como una persona pobre y cosas así, ¿no? Totalmente diferente a lo que dice lo que dice el programa, ¿no? Que dice que la humildad es la fuerza, es como más fuerza, ¿no? Y entonces eso es lo que yo aprendí y dije, bueno, pues tengo que ser fuerte donde debo de ser fuerte, ¿no? Entonces yo pude um, yo pude dominar mi egoísmo primero para poder entrar en ese desprendimiento emocional, porque sí era yo egoísta al querer yo controlar la vida de los demás, cuando yo sé exactamente, en el programa me dicen que no puedo controlar, no lo puedo curar y mucho menos, ¿verdad? Los puedo componer. Entonces entonces son cositas que sí tuve que bajar mi nivel de egoísmo para poder yo entrar en esa parte de la práctica a lo que es el desprendimiento emocional. Y luego dicen que aquí en el programa de Al-Anon se dice desprendimiento emocional con amor, dice, ¿no? Hay un tema de eso. Y yo les decía, ¿cuál amor si yo ni siquiera me quería? Entonces, uh, pero el desprendimiento emocional sí lo llevé a cabo, a veces hasta sin amor, porque yo decía, pues, si quieren, ¿no? Si quieren lo que tengo, porque eso era, o sea, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, pero sí tuve que bajarle mucho a mi egoísmo porque era demasiado, porque yo quería, por ejemplo, con mis hijos, este, uh, que ellos, por ejemplo, tuvieran un horario a dormir, a comer, a hacer, o sea, un control bien encabronado, ¿no? O sea, un control descontrolado. Porque y eso me di cuenta aquí cuando yo empecé a trabajar eso, porque yo decía, ¿por qué son tan permisivas estas señoras, no? Y si se supone que ya están poniendo límites, ¿por qué están diciendo que hay que permitir esto, hay que permitir? En mi casa no se permitían nada de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo vi que era demasiado egoísta, ahí sí tuve que bajarle. Claro que tiene mucho, mucho que ver el egoísmo. Y entonces, tuve que practicar, ¿no? La humildad para poder entrar a esta parte. Ahorita déjame ver si encuentro una hojita. Es que yo tenía una lista de, de lo que dice ¿cómo dice? En el libro de Senderos de Recuperación, hasta lo había subrayado, que dice, la humildad se malinterpreta a menudo, no es debilidad, sino fuerza. No significa inferioridad, significación o sometimiento, ya que estas palabras entrañan la idea de que todavía nos resistimos a la necesidad de obtener ayuda. O sea, cuando yo leí esa parte, fue cuando yo pude entrar como que dije, sí es cierto, tienen razón, o sea, no es sinónimo, porque en mi mente, o sea, ya les había dicho, no, ahorita que tenía yo muchas barreras mentales y decía yo, si digo que soy humilde, van a decir que soy pendeja, ¿no? Entonces, cuando leo esta parte, hagan de cuenta que se me fueron todas mis brillantes ideas, ¿no? Como dicen los yo tenía brillantes ideas para destrucción, pero no para mi construcción, ¿no? Entonces, el día de hoy sé que
trabajar la humildad es esencial para poder llegar al desprendimiento emocional. Y hoy también sé que mis ideas siempre fueron, como dicen, ¿no?, los alcohólicos, de bancarrota total. Entonces eso es lo que te puedo compartir. Gracias. Gracias, Margarita. Fíjate, qué interesante. En la primera pregunta, cuando te la formulé, te pregunté por aquellos que tuvieron reacciones en contra del cambio, ¿no? Que era un cambio positivo y saludable. Luego, la siguiente pregunta que te plantea la compañera es cómo trabajaste ya no ser la que da bien. Ahora mi pregunta es, ¿y cómo trabajaste o lidiaste con las emociones producto de no estar quedando bien ante aquellas personas que te están reclamando una conducta disfuncional? Porque la quieren, la desean, la necesitan. Adelante, Margarita. Como decía, ¿no? Yo vivía totalmente en confusión. yo yo era la confusa total, ¿no? Porque yo sentía que cuando empecé a poner esos límites, porque en Al-Anon me enseñaron, ¿no?, a poner límites, dice, ¿no? Y también ahí me empecé yo a torcer un poquito y dije yo, si pongo un límite y digo, no, pues ya no vivo con toda esta gente que me hace daño, ¿no? Mejor deshacerme, ¿no?, de todo. Y no, poner límites no es deshacerse de todos, ¿no? Sino que es poner límites a mi persona, por ejemplo, los límites míos, ¿no? ¿Qué me afecta cuando yo quiero quedar bien con alguien, ¿no? ¿Qué me afecta? Por ejemplo, a mí me afecta en mi economía, por decir así. Con mi madre yo sufrí mucho de eso. Mi madre es una persona que es muy emprendedora, le gusta comprar terrenos, le gusta comprar casas, tiene propiedades, así, pongámoslo así, ¿no? Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo decirle a mi mamá, ¿sabe qué? Yo no le voy a mandar dinero. Y me sentía culpable. Entonces, cuando ella me decía, dice, es que eres como que si no te importo yo ya como mamá, le dije, madre, pero si usted me dio la vida, o sea, ¿cómo que no me va a importar? Claro que me importa. Y estoy agradecida, toda mi vida voy a estar agradecida con usted porque me dio la vida, sea como sea, ¿no? Porque luego yo fui una hija no deseada, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo el, el rechazo. Esa parte yo trabajé para poder para poder desprenderme emocionalmente de mis seres más apegados y más queridos. Tuve que trabajar la culpa y el rechazo y tomar mi responsabilidad de que qué culpa tengo yo de que ella no haya querido una hija, ¿no? Entonces, cositas así que fueron desarrollando en mí otro nuevo estado de conciencia para yo poder desarrollar, ahora sí que con los demás, porque mi raíz mía para el desprendimiento emocional fue mi madre, fue trabajar con mi madre, bastante, bastante. Y me costó mucho trabajo, o sea, enfrentando a mi madre, pude enfrentar todo lo demás, todo lo demás. Todo lo demás fue como más pasivo para mí, porque yo no podía, cuando yo llegué a los primeros días al grupo, yo no podía vivir sin estar ese pajarito carpintero en mi cabeza que decía, tu mamá no te quiere, tu mamá no te quiere, tu mamá no te quiere. Entonces yo empecé allí a practicar esa parte, ¿no? Y por eso duré mucho tiempo sin meterme al programa, porque el programa es de dolor. Y el desprendimiento emocional para mí fue doloroso, totalmente doloroso. Entonces lidiar con ese dolor interno, porque eso no se ve, bueno, para mí no se vio, ¿verdad? Pero yo a veces quería nomás estar con las cortinas abajo, que nadie me viera, que no, porque yo sentía que los demás estaban, como que yo era un espejo, ¿no? Y estaba yo en transparencia. Y cuando yo empecé a trabajar todo esto, me sentí libre, me sentí como que, y yo decía el rechazo y las cosas de las demás personas, como que yo decía,
si lo que siento es más fuerte que lo que otras personas pues piensen de mí, ¿no? Entonces yo lidié mucho y trabajé mucho. Ahí tuve que estar diario al pendiente con mi madrina, ¿no? Para no caer en depresiones, porque fue muy fuerte esa parte de la confusión entre que si estoy haciendo las cosas bien en este momento, ¿por qué me están queriendo hundir, no? Entonces fue una lucha interna, ¿no? Entonces esa lucha para mí se acabó cuando yo empecé a darle las riendas a mi poder superior también, porque me acuerdo que cuando yo forzaba mucho mis propias ideas y no se las entregaba a mi poder superior, entonces fue cuando yo empecé a decirle, ¿sabes qué? Este día es tuyo, ¿no? Haz lo que quieras. Y yo, fíjense, yo no tenía un horario de meditación, así como hay veces que yo he escuchado compañeras, ¿no? Que dicen que tienen un horario de oración y meditación. No, yo no podía. Yo no podía y no sabía. Entonces yo solamente le decía yo a mi poder superior, ¿sabes qué? Ayúdame hoy, ¿no? Pero quítame ya sea el mal pensamiento y dame uno tú que sea más correcto, ¿no? Y había veces que me iba peor, ¿no? Pero pues esa fue la idea más frecuente que usé, el poder de Dios para poder salir de esas emociones encontradas. Espero que haya contestado tu respuesta. Muchas gracias, Margarita, por supuesto que sí. Y muy bien. En este momento, aquí en pantalla puedes observar un pequeño mensaje de reconocimiento de parte de nuestro grupo, La Alegría de Vivir, por participar en la celebración de nuestro 8º aniversario, compartiéndonos tu experiencia, fortaleza y esperanza con el tema desprendimiento emocional, fechado con el día de hoy, 31 de junio de 2026. Y a todos los que han asistido a esta reunión, pues muchísimas gracias. Aquellos que se han acercado haciendo la unidad, motivo de la invitación realizada a otros grupos, también informarles que son bienvenidos en las ocasiones que lo necesiten. Recordemos que nosotros somos miembros de un programa, podemos tener un grupo de base, pero eso no nos priva de obtener el apoyo y la ayuda de las herramientas de la recuperación. También a las personas que nos escucharán en diferido, pues comentarles que nosotros tenemos reuniones 5 días a la semana. Nos reunimos a través de Free Conference Call y el IC de la reunión es Alegría de Vivir, todo en minúscula. Si nos buscan en nuestra página de Facebook, allí pueden encontrar en las historias destacadas la información necesaria para ingresar. Inclusive tienen un video orientativo de cómo hacerlo. Y bueno, finalmente invitarles para el día de mañana que tenemos otro temazo. En este caso, el tema es soltar el control es un acto de amor, la recuperación de la codependencia. Entonces, pues no se la pierdan, los espero y los esperamos mañana. Para concluir, quiero cerrar esta reunión como es costumbre con la oración de la serenidad seguida de la declaración de la responsabilidad que a su letra dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y la declaración de responsabilidad que dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de este programa siempre esté allí y por eso yo soy responsable y que empiece por mí. Que tengan útiles, felices y serenas 24 horas y que descansen. La alegría de vivir.